Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del resto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pancha la Vida. ¿Cómo andan? Bueno, hoy me tocó ser copiloto, ya que ahí está la Fer. ¿Cómo anda? Hoy. Buen día para todos. Le tocó manejar, exactamente. Y nosotros estamos a solamente 25 minutos de entrar a un nuevo país. En realidad, primero hacer la salida de Albania, que está siendo un poquito dificultosa. Ustedes ven cómo está esta ciudad fronteriza. La verdad que es un crucigrama, hacer un croquis. Andar por estas calles porque hay gente, bicicletas, perros, autos mal estacionados, pero bueno, no importa. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, claramente. Estamos yendo hacia la frontera que da contra Montenegro, así que en breves minutos ya estaremos por ahí. Cuando hablamos de que el tránsito acá en Albania es cosa seria, miren esto. Esto es una calle importante que da la ruta de ida y vuelta. Bueno, ahí hay un auto estacionado. Y acá atrás, ahora justo lo pasamos. Hay otro contramano. Hay otro contramano, ahí lo están viendo por el... Y sin tapujos, la gente estaciona. Y miren acá, ¿no? Se hizo un cuello de botella, que estamos todos trancados, para allá y para acá. Mientras seguimos saliendo de la ciudad, lo que no dijimos fue que estamos en Shredder. Es de las últimas ciudades que tiene Albania, o de las primeras, dependiendo de dónde vengas. Y entre otras cosas tiene este monumento que no sabemos a qué significa, pero vamos a averiguar y ponemos acá de qué va. Ahora sí, último tramo, tenemos que cruzar este puente y girar hacia la izquierda y ya nos vamos a la frontera, que está marcando ahora unos 18 minutos. En ese cartel se veía Praga, Berlín, ya otras ciudades europeas. Europeas del centro, muy bien. Bueno, no tan centro, del este también. Esta es la frontera. Hacía rato que no veíamos una frontera tan linda. Está decorada, está violeta, muy linda. Mira, y acá ya se ven las dos banderas. Ah, ¿sí? No. Sí. Ahí está, en realidad, una bandera. La otra. Acá está la de Montenegro, la Unión Europea y Albania. Que no se veía acá. Ahora que tengo que poner así, ahora sí. Ahora sí se ve. Bueno, acá estamos esperando para hacer la salida de Albania. Nuevamente, muchas gracias por recibirnos. Fueron casi 2 meses, 50 y pocos días. Sí. Hermoso. Yo creo que atravesamos una buena porción de Albania, la pasamos lindo. Y ahora con muchas ansias de conocer Montenegro. Sí, el día se está presentando un poquito encapotado, pero es solamente por hoy. De hecho, ya igual hay un poquito de cielo celeste, ya se ve. Y bueno, para mañana ya anuncian que viene el sol y que no nos va a dejar por unos cuantos días. Ahora sí nos están sellando la salida de Albania. Ahí está el hombre deslumbrado con la camioneta. Está lindo saber cuando llegas a estos lugares que la gente es muy amena, porque suele ser un momento de ansiedad. Pero bueno, ahí de las lindas, de que arranca una nueva etapa también. Claro. Y acá adelante, aprovecho mientras el hombre termina de hacer la salida nuestra, ya aparece el cartel de la entrada a Montenegro. Ahora sí, salida pronta. ¡Yuhu! Y allá está la entrada. Bueno, oficialmente estamos en Montenegro. Fuerte el aplauso. Nos tienen que igual sellar. Esperemos un poquito. Vamos a ver cómo es el tema. Me parece que es acá y hay que bajarse. No. Bueno, o será más adelante.
¿Me la pasé? No. ¿O será todo Capaz junto? que nos dio una bienvenida. A ver, vamos a chequear el mapa. Vamos a chequear el mapa. Esto es a vivo. Esto parece Grisa, cuando decimos, ¿ya está? ¿Dónde está la aduana? Ustedes que están viendo el video, bueno, están teniendo la misma incertidumbre que nosotros. Sigamos para adelante. Ahora chequeo en el mapa. A ver si Sí, tiene que haber alguna parte. tiene que haber. Ojo, estaba el mapa ahí de Montenegro que decía bienvenidos. Porque comienza el territorio, pero capaz que no la parte de Claro. migratoria y todo eso. Bueno, voy a chequear, ya venimos. Lo que parecía ser la frontera solamente de salida de Albania, resultó ser que son dos fronteras. ¿Qué pasa? Cuando los pasos fronterizos son bastante tranquilos y con poco tránsito, lo que hacen los países linderos, por lo menos de esta zona de los Balcanes, es poner un solo puesto en donde se agrupan los policías de cada uno de los países y te hacen todo el control de salida y de entrada. Así que oficialmente, y fuerte el aplauso ahora sí, estamos en Montenegro. País número 30 para este equipo. País número 30, venga ahí la mano. Es que vino una curva también. Sí, empezó bastante curvilíneo este país, muy chiquito, que tiene mucha historia, que la vamos a ir contando a medida que vamos atravesando el país. Le pregunto a la conductora designada, ¿qué te está pareciendo manejar por Montenegro? Primeras impresiones. Hermoso. Lo que pasa es que la salida de Albania fue muy caótico y el tránsito en Albania fue demasiado caótico. Entonces esto viene siendo una paz. Más allá de que obviamente ahora estamos como entre montañas, ¿no? La vista así, panorámica, ver las casitas al costado. Nada, está siendo muy muy lindo. Fue una entrada muy pacífica a Eso, Montenegro. Y sí. veníamos como intencionando eso, por favor, nada de contratiempos. Ya que te reciban con una sonrisa, como lo fue con el oficial que nos selló los pasaportes, que los selló de manera virtual en realidad, no aclaramos eso. Ahora todo se hace de forma virtual, así que no tenemos ningún sellito. No, o sea, deberíamos de pedirlo y de repente te lo pueden poner, pero ahora ya no, casi que no te ponen sellos en los pasaportes. Así que bueno, estamos ahí nomás del primer punto. ¿Tocarás el nombre? Ay, no. No. Aparte es todo re difícil acá de pronunciar. Ahora ponemos para dónde estamos yendo, pero ya adelantamos que es costa. Bueno, primera parada, nos estamos dando cuenta que nos falta agua y lo que ven allá desde fondo es otro motorhome que seguramente esté haciendo lo que nosotros queremos, que es juntar agüita, así que vamos a estacionarnos atrás. Ojo que dice parada de ómnibus, Sí. pero no creo que pase bastante seguido, así que pongámonos atrás y veamos. Vamos a ver qué onda, ahí está el hombre sacando agua, nosotros estamos en la misma. La verdad que el camino viene siendo muy lindo, semejantes pedazos de montaña que nos acompañan por todos lados. Y ahora se viene una subidita con un túnel en el medio, de esos túneles que son como semi-integrados, ¿no? Medio que un poco abierto, un poco cerrado, pero lo suficiente para no tener que subir tanto a cruzar la montaña por arriba. Segunda más. Ahora sí estamos llegando a esta hermosa ciudad, que se la ve muy linda, está en la montaña también, pero como dijimos al principio, tiene costa. Y estamos yendo a un punto que está a unas 15 cuadras de acá. Así que vamos y vamos. Nos vimos obligados a estacionar la camioneta porque la ciudad se viene como presentando un poco subidas y bajadas abruptas. Así que estacionamos en un lugar relativamente plano para buscar el mejor lugar posible para poder estacionar. Así que acompáñennos a caminar y encontrarlo. A medida que nos vamos acercando a la playa, nos damos cuenta que claramente estamos en baja temporada, no hay nada abierto. Y lo otro que me estoy dando cuenta que es muy difícil de caminar, porque claro, No hay vereda. no hay vereda, las calles son muy angostas, son casi todas de ida y vuelta. Pero bueno, mira, acá hay un lugar abierto y acá ya estamos llegando a las primeras aguas de Montenegro. ¿A dónde me está llevando María Fer?
Quiero ir a averiguar, porque allá en el fondo estoy viendo que se ve como toda la ciudad vieja. A ver si podemos entrar así nomás, o si es que hay que sacar entradas, ¿cómo es la movida? Vamos para ahí. ¿Vamos para ahí? Llegamos a una parte donde están como las embarcaciones y está lindo porque podemos apreciar bien el color del agua, que desde la orilla de la playa no podíamos como verlo tanto. Por la arena negra parecía más oscura, pero en realidad es muy clarita, muy transparente. Vas tirando a verdosa en comparación a Albania, que era como más turquesa, ¿no? Más turquesa celeste. Acá es un verde. Y bueno, yo creo que aquel caminito que está allá nos va a llevar para... Ese mismo, hasta allá arriba. ¿No? Mirá, sigue y creo que nos metemos allá en un túnel. Vamos a averiguar. Vamos, Lu. Misterio develado. Esto es un pasaje nomás. Para entrar, ya estamos entrando oficialmente a la Ciudad Vieja. ¡Qué lindo! Está muy lindo, ¿no? Sí. Hasta el último momento pensamos que era como la entrada ¿A un bar? a un bar, a un lugar pago, pero no. Pero mira, por lo pronto nos lleva a un museo también. Es verdad. Y debe estar todo esto que vemos acá, mira. Ahí está toda la parte de la Ciudad Vieja, ¿no? Sí, creo que... Bueno, debe haber una parte en la que sí dice que hay como un ticket. Ajá. No sé si específicamente para... Capaz que el castillo adentro. Sí, igualmente ya te digo que estoy viendo todo sumamente cerrado. Es como para disfrutarlo caminando nomás. Porque evidentemente estamos en temporada baja. De ahí, que hay un gatito y se puede asustar de ti. Vamos, para abajo. Bueno, confirmado que es una ciudad vieja, que a diferencia del resto que hemos visto en estos últimos países, como que todo está vacío, no hay gente viviendo y parece ser como que son o es propuestas. más turística, ¿no? Sí, propuestas de bares O de propuestas de hospedaje o a un museo, pero después no hemos visto a nadie viviendo y apenas que estamos caminando nosotros y algún obrero, no hay nadie más. Y muchos gatos. Sí, la ciudad de los gatos. Es una pasada, recién pensábamos que era la entrada a una casa, pero no. Las callecitas por adentro tienen mucho de escalera y de vestigios de antes, ¿no? Sí, hermoso. Muy Hay silencioso. mucho olor a pintura también en el ambiente, esto de que hay mucha gente haciendo mantenimiento de los lugares, ¿no? Sí, preparando, mira, justo allá. Preparando la temporada, que todavía falta un ratazo, pero bueno. Yo siento que igual me estoy metiendo en una casa. No, yo creo que es una calle acá arriba, vos sabés, ¿no? Pero bueno, todo puede pasar. Allá dice Market a 10 metros, así que Calle, bien. estamos bien, estamos en una calle. Encontramos la salida, María Fer. Sí, encontré caramelito, ¿querés uno? Ah, perfecto, mira, y desembocamos a toda la vista del pueblo y a Terrible Cementerio Opa. con una vista privilegiada. Llegó el momento de pegar la banderita de nuestro 30º país. Fuerte el aplauso, Montenegro ya es parte de la panchita. Bueno, este equipo se despide de Ulcink, sí, como se diga. con J al final. La verdad que es un lindo pueblo que tiene esa parte histórica muy bonita, pero claramente creo que es un lugar para venir con un poquito más de temporada iniciada, porque así como que no te ofrece tanto, ¿no? Como que ya es lo que caminamos, la playa Sí. está fresco como para quedarse. Claro. Así que vamos a continuar ruta hacia el siguiente pueblo, a ver qué tal, qué nos depara. Después de tanto subir, tocó bajar. Tocó bajar y las primeras impresiones, ya que me lo preguntabas, ¿verdad, Fer? Claro.
Contanos, ¿qué opinás? Las rutas de Montenegro están muy bien. Es verdad que hemos hecho muy poco todavía. ¿Sabes otra cosa igual que noto bastante distinto con Albania? No por ser muy comparativos, pero no hay tanta basura a nivel de... Sí. En la naturaleza, como de repente se veía a los costados de las rutas, o mismo en el pueblo, no vimos tanto. Y la verdad que es un cambio muy bueno. Esto es un verde Te para toca a nosotros, vos. ¿no? Sí. Ok. Vamos a cruzar un puente. ¿Qué Acá están haciendo? Y de fondo el mar, ¿no? Seguimos manteniendo. con un lindo Mantenimiento de puente. color, mirá. Ligamos porque del otro lado hay una cola generosa. Que me agarra el ruido de la carretera, hemos frenado porque vamos a hacer las compras y algo muy loco les quiero contar. Una de las cosas que siempre hacemos cuando ingresamos a un país es preguntarle al chat o al Gemini, que es la IA, ¿cuál es el supermercado más barato para hacer las compras? Es una de las tantas funciones que tiene tener internet en el viaje, ya sea también obviamente estar comunicado para trabajar y demás. Y por eso queremos siempre recomendarles que si van a viajar, contraten las eSIM de Holafly. Con nuestro código PANCHA tienen el 5% de descuento. Pero a su vez, hay un montón de planes, ya sean regional, global, por país al que vayan a visitar. Y en la mayoría, gran mayoría de todos los planes tienen internet ilimitado y a su vez pueden compartirlo también a otro dispositivo. Así que la verdad, para nosotros es un golazo, nos salvan esto de los supermercados. Obvio. Nos salvó también el otro día que dijimos, che, ¿qué nos pasó en el termostato? Y la IA nos dijo, dale un golpecito y funcionó perfectamente. Entonces, nada, ante pequeñas cositas como muy banales o cosas muy importantes, siempre nos sirvió estar comunicados y por eso siempre les recomendamos que contraten a Holafly para su próximo viaje. Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, nosotros estamos amaneciendo en una bonita ciudad de Montenegro que se llama Bar. Bar como el bar que vamos a tomar una o a comer algo rico. Y la verdad que estamos sumamente contentos porque nos está gustando mucho Montenegro. La reacción de la gente cuando nos ve, lo simpáticos que son, el lugar está, o por lo menos los lugares que vamos conociendo son sumamente limpios, muy tranquilos. Es verdad que Montenegro es un país bastante más chico, vamos a dejar acá los datos, y eso también se nota, pero hubo, como quien dice, un cambio de energía y de impronta entre Albania y Montenegro. Así que bueno, ahora vamos a desayunar, como estuvieron viendo. Fer se va a tomar un tecito, yo sigo con el tema del mate, que cada vez nos queda menos yerba. Y lo lindo que le queremos contar es que ayer se ve de noche, nosotros ya estábamos durmiendo, nos dejaron una carta que ahora Fer les va a leer. Es que ayer, mientras dormíamos, nos dejaron esta cartita que dice que son unos chicos de Rusia que están viviendo hace 4 años acá en Montenegro, que volvían caminando a su casa desde el cine y hablando acerca de Uruguay y de repente vieron la combi, así que debe haber sido bastante loco para ellos. Nos piden disculpas por si nos despertaron porque estaban admirando la combi muy fuerte. La verdad que nosotros durmiendo ni nos enteramos. Pero bueno, que tienen ganas de hablar con nosotros, así que nos dejaron por este lado sus medios de contacto. Y nada, fue como muy gracioso levantarnos y tener esta notita. Para mí lo más loco de esto, además de la notita, es que estaban hablando de Uruguay. Yo no sé si la película hacía referencia a algo de Uruguay, porque no solemos hacer charla
y mucho menos más. en Montenegro, ¿no? Claro, exacto. Pero bueno, re contentos. No sé si nos vamos a quedar hoy mucho tiempo por acá, pero bueno, de repente después le podemos mandar un mensaje y charlar un poco con ellos. Vamos. Llegamos al centro de bar, viene siendo muy amable, muy gentil. Hoy es sábado, se nota en el ambiente, la gente está como paseando, Muy está más tranquilo todo. La verdad que sí. Yo te venía recién comentando que me llamaba la atención que acá, desde ayer en realidad que llegamos, hemos visto varios niños, niños capaz que unos 10 años, ¿no? Sí. Caminando solos, yendo por un lado, para el otro. Y habla mucho también, me parece, de obviamente de las crianzas y de la seguridad que ya emana esta ciudad, ¿no? Totalmente. Se nota, se palpa que es algo tranquilo y no es pueblo. Como verán hay bastante tránsito. Y bueno, vamos a caminar un poco. Esto termina en una costanera, en una rambla, que con este solcito hay que ir para ahí. Aprovechando que llegamos a Montenegro, queremos contarles un poco sobre la historia, que es bastante reciente. En el 1991 Yugoslavia cayó como tal y varios países de los Balcanes fueron tomando su independencia. Serbia y Montenegro formaron una sola república. Pues bien, Montenegro, en un proceso de votación popular en el 2006, decidió, y de forma pacífica con respecto a Serbia, independizarse como país, y es por eso que este país tiene apenas unos 20 años. De hecho, este año está cumpliendo los 20 años de independencia. La bandera que vemos atrás, que es muy parecida a la de Albania, fue adoptada en el 2004, o sea, fue adoptada 2 años antes de la independencia. Y bueno, vamos a mencionar ahora unas características que tiene esta bandera. Para comenzar, lo primero que vemos que tiene igual es el águila con 2 cabezas, que representan la unión entre lo religioso y lo político. Tiene de diferente que en el medio podemos observar que hay un león que simboliza la autoridad, la valentía y también que tenga raíces venecianas. Y el color que es rojo y dorado, que son colores asociados a la realeza de la historia del antiguo reino de Montenegro. En esto de que vamos a pasar un poco rápido por el país, porque no tiene tanto territorio para conocer, tenemos que comprar nuestro recuerdito. Y ya nos gustó uno de primera, que va a ser esa imagen de ahí, Montenegro. Acá está en postal, un poquito Muy bien, más grande. Lucy. Es un imán, está muy lindo. Así que bueno, contentos. 2.50, 2,50 €. Yo no sé si lo dijimos, pero acá en Montenegro se maneja el euro como moneda oficial. María Fer, objetivo cumplido rápidamente. Habemos. Qué bien. Cumple las cualidades, ¿verdad? Sí, parece un cuadrito. Ajá. Dice el nombre del país, así no nos olvidamos. Y creo que representa bastante la geografía, ¿no? Sí. Que venimos viendo como mucha montaña, un mar bastante lindo, casitas así, no sé. Y atardeceres que ayer vimos una espectacular. Uy, vamos a ver si hoy podemos filmarlo. Increíble. Sí. Otra de las cosas que nos viene llamando mucho la atención del país, pero sobre todo de esta ciudad, que las estamos como investigando más, es la cantidad de espacios verdes que tiene. Ahora nos estamos acercando como a la zona portuaria. Y vamos a adentrarnos en lo que es como una rambla al costado de un gran parque. Ahora sí llegamos a la rambla, la costanera, el malecón, como quiera llamarle usted en cada uno de sus países. Está muy lindo, muchos niños jugando en este tipo de carritos de alquiler. De hecho, acá nos viene persiguiendo una chiquita con su carrito. Y atrás, lo que decía Fer hoy temprano, está el puerto, que es más que nada un puerto de yates y de... Pero hay ferries también. Hay ferries también. ¿A Hay dónde ferries van? para Italia, Ah, me mirá. pareció ver. Deben ir para otros lados también, pero Claro. bueno, como lo más frecuente es cruzar a Italia. Y otra de las cuestiones que estamos viendo, que toda la ciudad está siempre acompañada de una gran montaña, o varias montañas, vean para allá lo que es. Es muy lindo, la verdad que estamos muy contentos de estar acá, en el bar. Guarda con Spider-Man. Ah, ojo, adelante.
El agua también se ve transparente. Sí, se ve como pequeñas partecitas como con algas, pero se ve muy linda. Lo que sí, piedra, Sí, que es algo que verdad. a nosotros mayormente no nos gusta mucho, No. pero bueno, dame calor y no me importa nada, ¿no? Bueno, hoy salimos de campera y ya estamos sin campera porque está picando el calorcito. Sí, pero hay un poco de viento que es el que te hace estar como ahí, abrigándose igual uno el cuellito. Y está seco el ambiente, eso es lo otro que estamos notando. Yo ando con los labios a punto de quebrarme y la piel reseca. Se ha llenado el paseo, ¿eh? Ahora sí. Momento helado activado por Momento acá. helado, Decir que estoy con el mate, porque si no... momento familia. El día da, Mira, pop también hay. el viento para... Ah, el pop, sí. No es acaramelado el pop acá. No hemos visto tampoco, ¿no? En ninguna parte caramelado, ¿o sí? No, siempre salado, por eso. ¿Será cuestión de América? No sé, pero es lo que se están parriendo. Pochoclos le dicen en otros lados, nosotros le decimos pop, Nosotros decimos palomitas de maíz. ¿Cómo le dicen en sus países? Cuéntanos. En Uruguay es muy común remontar cometas, me imagino que en todas partes de América, pero no dijimos un detalle para mí muy importante que tiene el día de hoy, y es que si bien este video va a salir más adelante, hoy para nosotros es 21 de septiembre, 21 de septiembre es la primavera en Uruguay. Eso en Uruguay, claro. Acá es 21 de marzo. 21 de marzo y arranca la primavera, y justamente al mirar la cometa me hizo acordar de que hoy es primavera, así que no puede Bienvenida a ser- primavera. Bienvenida a primavera, el día está espléndido, así que estamos muy contentos de haber dejado un invierno fuerte atrás. Hemos arribado a lo que creo es la última playita de Bar, o por lo menos que se pueda llegar acá en esta bahía caminando. Me gusta que tiene mucho árbol de este lado, ahí hay un par de Y barcitos. mucho pino. Y eso ya es una mezcla entre piedra, que está bien contra la costa, Con un poco de arena. y un poco de arena. Eh, Y el agua está linda, se la ve linda. El agua está linda. En temporada hay un cartel un poquito más a lo lejos que dice como las reglas en que no podría haber perros, autos y demás en la playa. Ajá. Pero bueno, estando fuera de temporada. Lucy, no te dejan entrar, pero estamos fuera de temporada, no pasa nada. Llegamos a la última parte de este hermoso lugar, que es el bosquecito, que hoy lo pasamos de costado. Siempre traemos a la Lucy, vinimos a tomar unos mates, nos gusta mucho venir por acá. Siempre. Y bueno, llegamos hace... Hace 2 días. Siempre. Pero bueno, hasta acá llega este capítulo de Pancha la Vida. Gracias por acompañarnos a ingresar a un nuevo país, Sí. a empezar a conocerlo también y a continuar con nosotros esta travesía que la verdad viene deslumbrándonos. Estamos muy contentos, así que nos vemos en el próximo episodio de Pancha la Vida. Será así, nos vemos, que pasen bien.